Volvemos del segundo corte musical de Nueva Mirada Radio. Nosotros ya tenemos del otro lado a Eduardo Barcesat. ¿Cómo estás, Eduardo? De este lado te hablan Jeremías Giordano, Tatiana Ledesma Flores y Diego Silva. Bien, buenas tardes para todos. Gracias, igualmente. En principio queríamos preguntarte sobre la gravedad que significa esta designación a través de un decreto de dos jueces de la Corte Suprema como lo hizo el Gobierno Nacional con Lijo y Sánchez Mansilla. Bueno, es otra violación constitucional. Pareciera que el gobierno no puede dar un paso sin tumbar alguna cláusula de la Constitución y a veces más de una. En este caso se trata de que la designación de los jueces del Poder Judicial de la Nación es una atribución que tiene que pasar por el Senado para que preste acuerdo al pliego del candidato, es decir, hay un examen previo y público, una audiencia pública, para que el candidato dé explicaciones sobre sus proyectos, sobre sus posturas en materia jurídica, y si logra el voto de 2/3 de los miembros del Senado, habiendo quórum, entonces ese pliego es aprobado, el presidente puede emitir el decreto de designación y se le tomará el juramento, en este caso, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, como vemos, no sé cómo calificarlo desde el punto de vista jurídico, el arquitecto profano de este nombramiento escogió un nombramiento en comisión porque no se había logrado el acuerdo del Senado, tal vez porque los candidatos no satisfacen o porque la forma en que el presidente hace sus decisiones es absolutamente arbitraria. El hecho es que hasta la fecha no han logrado ese acuerdo del Senado, entonces los pone como si fueran empleados del Poder Ejecutivo, que ese sí los puede nombrar en comisión y por un plazo determinado. Pero esto, repito, es para aquellos que trabajan, se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo. Claro. Pero si estamos hablando de un poder independiente, como debe ser el judicial, el inciso del artículo 99, que es el que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo, es muy claro en cuanto a que es para nombramiento de los magistrados. Lo otro, la designación en comisión, es una facultad que tiene como límite, como sujetos posibles de ese nombramiento, funcionarios del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es inconstitucional, nulo, de nulidad absoluta, insanable este nombramiento, y si algo faltaba para hacerlo gravoso, este hecho institucional, que cabría calificarlo de acto de violencia institucional, bueno, pues que el presidente de la Corte le ha tomado juramento con la presencia de los otros dos ministros que han suscrito por lo visto el acuerdo. Lorenzetti ha cambiado en poco tiempo de opinión porque recordemos que cuando bajo el gobierno de Macri se había propuesto a Rosati y a Rosenkrantz para ocupar esos cargos también en comisión, bueno, el presidente dijo, si no hay acuerdo del Senado, no les voy a tomar el juramento y ponerlos en posesión del cargo, porque cualquier litigante podrá después impugnar sus votos en razón de que no se ha cumplido con el acuerdo previo del Senado en la forma que la Constitución lo indica. Claro. Es absolutamente falso lo que ha dicho el ministro de Justicia de que ha habido muchos casos, porque la Constitución Nacional, ya debería saberlo el ministro, se reformó en el año 94 y es esta redacción la que establece el carácter unívoco de que la designación de magistrados debe ser con esta audiencia pública y con la aprobación de 2/3 de los miembros de la Cámara de Senadores. Bueno, por lo visto, otro acto de ignorancia y prepotencia institucional
y por lo tanto ahora lo que corresponde es ver cómo se nulifica estos nombramientos. En principio la competencia la tiene aquel que tiene el facultamiento constitucional para brindar el acuerdo, es decir, la Cámara de Senadores. Claro. Si la Cámara de Senadores, sea ahora o de inmediato de iniciadas las sesiones del año legislativo 2025, saca una resolución anulando los nombramientos, esto es lo que corresponde, porque rescata sus incumbencias, sus potestades constitucionales. En la medida en que se precipite otra violación al deber de obediencia a la supremacía constitucional, el futuro, si ya lo es malo en lo económico, lo es también y tal vez peor en lo institucional. Y creo que eso no tiene otro camino, otro remedio que no sea el pedido o el andamiento a los pedidos de juicio político, a los que seguramente se agregará el hecho vuelvo a calificarlo, de acto de violencia institucional conforme el artículo 36 de la Constitución, también incorporado en la reforma del año 94, y que descalifica estos actos, no solamente los actos de los usurpantes del poder político que han asolado nuestra historia institucional, sino que también se aplica cuando una autoridad con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlo de los otros poderes. Hemos visto ya desde el inicio mismo de la gestión, primero con el DNU 70/23, que trastocó la vida económica, un engendro, un edificio normativo, proseguido después con la ley base, que en la medida que por más recorte que tuviera, cuando le dieron la declaración de emergencia, el facultamiento para dictar decretos delegados, como era previsible, superó toda barrera, toda limitación, y ahora está queriendo privatizar el Banco Nación, queriendo privatizar yacimientos carboníferos fiscales. Es decir, es una topadora institucional que en definitiva viene a cumplir lo que dijo durante su carrera hacia el Poder Ejecutivo y después instalado, que él es un topo que ha venido a destruir al Estado. Es decir, no vamos a tener constitución, vamos a tener solamente la voluntad de un déspota, además no ilustrado. El escándalo del Cryptogate, que demuestra las limitaciones de su capacidad de discernimiento y el compromiso que tiene preferible con la timba financiera antes que con el Estado-Nación, todo esto debería llevar al proceso político de enjuiciamiento y remoción del cargo, y que los jueces estén entonces en la libertad de aplicar la ley. Me estoy refiriendo a indagarlo, procesarlo, establecer una prisión preventiva por la gravedad de los hechos que se han cometido, y sea aquí o en el extranjero, tendrá que responder penal y patrimonialmente por este desaguisado de la moneda virtual. Eduardo, ¿cuántas veces pasó en la historia esto de que se nombre por decreto a jueces de la Corte? ¿O en qué momento histórico del país fue costumbre esto de nombrar jueces por decreto? Bajo la reforma, o a partir de la reforma del año 94, solamente lo intentó el presidente Macri, otro autócrata despreciativo de la institucionalidad, pero lo frenó el ministro de la Corte Suprema, en ese momento el doctor Lorenzetti, como dijo, que no le voy a tomar juramentos, manifestó a los que nombraron en comisión y por decreto sin el acuerdo del Senado. Macri tuvo que rebobinar, volver a presentar los pliegos, pasar las audiencias de evaluación de los candidatos, y cuando colectó los 2/3, ahí pudo hacerse el nombramiento en la forma y con las garantías, porque no es una cuestión de formalidad, es una cuestión de garantías constitucionales, el de la idoneidad para el ejercicio del cargo. Bueno, creo que en el caso, y está demostrado por este juramento al que se han prestado los dos ministros en comisión, tanto Lijo como García Mancilla,
no tienen la idoneidad que requiere el artículo 16 para asumir un cargo y una función pública como es la de integrar la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Por supuesto, esto deteriora la ya derrumbada credibilidad del Poder Judicial de la Nación, de manera que flaco favor le hace a la estabilidad institucional este nombramiento por fuera del marco regulado de procedimiento de la Constitución Nacional. Claro, en ese sentido, ¿cómo queda la imagen de la Corte Suprema de Justicia, la imagen de la justicia en general? Porque más allá de que después se respetó el tratamiento constitucional de que sea por acuerdo del Senado, ya Rosenkrantz y Rosati aceptaron ser nombrados por decreto por Macri. Entonces estamos hablando ya de 4 de los 5 jueces de la Corte Suprema, 2 que aceptaron ser nombrados por decreto y después pasó por el Senado, y 2 que aceptaron y ni siquiera van a pasar por el Senado. O sea, ya están asumiendo, como vimos ayer, el juramento de Sánchez Mansilla. ¿Cómo queda la credibilidad de la justicia y la Corte Suprema con estos jueces que aceptan ser nombrados por decreto? Y le agregaría a eso uno que juró siendo miembro regular de la Constitución de la Corte Suprema, me refiero al doctor Lorenzetti, que tuvo una actitud de preservación de la institucionalidad en el caso de esos pretensos nombramientos previos de Rosati y Rosenkrantz. Bueno, ahora está en el acuerdo prestando la conformidad, es decir, se ha fregado en su propia doctrina, en su propia postura constitucional, con tal de satisfacer los apetitos del mandamás. Bueno, esa es la institucionalidad argentina, eso es lo que ha desembocado la gestión del presidente Milei, y creo que el primer acto debe ser el del Senado, como dije, de anular estos nombramientos, que son los que están bajo su competencia, y el segundo es que el Senado, si no lo hace el Senado, lo haremos los particulares, denuncie esto ante la Cámara de Diputados, pidiendo el enjuiciamiento y remoción de los magistrados de la Corte que han aceptado y los que han participado de la decisión del presidente violentando el texto constitucional. Necesitamos una Corte que sea garante último de la supremacía constitucional y no que la tome como un felpudo para limpiarse los pies en ella, ¿no? Eduardo, te consulto, ¿haces algún tipo de lectura política de por qué tanta necesidad de designar 2 jueces así por decreto y que sean precisamente esos 2? Bueno, yo no estoy en la cabeza del presidente, afortunadamente, pero entiendo que todo lo que está haciendo, estos manotazos contra Banco Nación, yacimientos carboníferos, los 2 ministros de la Corte en comisión, es para tapar el Cryptogate. Esto es lo que realmente le preocupa. Él quiere mostrarse de que sigue estando en el cargo y haciendo las cosas como a él le gustan y que la motosierra sigue funcionando. En este caso, la motosierra se ha cernido sobre la institucionalidad. Tan lamentable uso no podría pensarse. Bueno, es tiempo de que la Argentina recupere su institucionalidad primero y con ella la posibilidad de recuperar el bienestar general y la cláusula de progreso comprometida y enriquecida en la reforma constitucional del año 94. Bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por darnos un pantallazo de lo que realmente significa esta designación por decreto de estos jueces por parte de Javier Milei, y seguiremos en contacto seguramente para seguir charlando de diferentes cuestiones. Encantado, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Eduardo Barcesat dándonos una idea más o menos de lo que significa, digamos, esta designación por decreto de estos 2 jueces por parte de Javier Milei, y que aparentemente es la primera vez que sucede en la historia de nuestro país, en la historia constitucional de nuestro país, digamos. Claro, solamente lo hacían los